Pues vamos, con la ayuda de Hashem, a seguir con esta serie de explicaciones que os estamos dando en relación al cuento de los 7 mendigos del Rabbi Nachman. Ya sabéis de sobra que estamos regalando esta edición impresa. La información está justo abajo en la descripción del vídeo. Y dentro del cuento del Rabbi Nachman, esta es la tercera explicación. Hemos dividido el cuento, aunque son 7 mendigos, lo hemos dividido en 8 partes. Y estaríamos justo en el día 1, cuando llega el mendigo ciego. Antes de empezar con la explicación, voy a hacer una revisión breve de lo que pasa en el cuento. Va a llegar un mendigo ciego que ya habían conocido antes nuestros dos personajes, que son 2 niños que se han perdido en el bosque, y ahora se están casando y vuelve este mendigo ciego. Para ir viendo un poco a quién se refiere el mendigo ciego, ya hemos dicho que estamos hablando de una clara alegoría a Adán. ¿Por qué Adán? Porque Adán antes de pecar tenía una visión que llegaba del uno al otro lado, con fin del mundo, según cuenta la tradición hebrea. Entonces hace una referencia a él, aunque realmente no es que se trate exactamente de él, sino que está hablando de un nivel determinado dentro del árbol sefiriótico. Todo el cuento, en este caso, va a tratar de la sefirá divina. Hay muchísimas referencias dentro del cuento. Si lo leéis, por ejemplo, pues aparece un águila. Esta sefirá de aquí es Keter, esta es Jochma y esta es Bina. Ya dijimos que la luz que hay dentro de la sefirot permanece totalmente unida aquí en estas tres, y conforme va bajando hacia abajo se va dispersando. La conexión ya no es tan pura y no se siente con tanta claridad la conexión. En el momento de Bina es justo donde se pierde esa conexión. Y de hecho, aunque la creación comienza en Jochma, pero es en Bina donde se percibe la primera parte de la separación. Os voy a dar una interpretación del cuento, pero como ya he dicho anteriormente, es un cuento con mucha profundidad. Entonces, va a ser difícil que todo el mundo lo entienda. Probablemente llegarás a entenderlo, a lo mejor si hay un poco de suerte dentro de la explicación y lo olvidas, porque probablemente los misterios que vamos a revelar son bastante profundos. En cualquier caso, puedes volver a escuchar el cuento y estaremos muy agradecidos de ayudarte a alguna duda o algo que necesites. Habla de Vina y el rabino llena de alusiones el cuento, porque dice que hay una torre y que llegan unos barcos y de repente se encuentran en una torre y empiezan a preguntarse quién es el más viejo dentro de esa torre. Todos los que estaban allí empiezan a cuestionarse quién es el más viejo. Hacen una especie de competición que consiste en recordar a ver quién recuerda más atrás. Esta primera parte tiene su propia explicación, porque si leéis el cuento, el rabino primero nos cuenta el cuento, pero al mismo tiempo luego nos desvela sus secretos. Entonces, en una primera parte, los que están allí presentes dentro de la torre van a ir preguntando ¿quién es el más antiguo? Pues yo recuerdo hasta el día que la lámpara se apagó. Y el rabino dirá luego, pues el día de la lámpara significa tal cosa, o significa tal cual, o tal otra. Hay una diferencia interesante, sobre todo a esta idea de quién es el más viejo. Hay un cuento dentro de la Agadá de Pesaj,
Durante la noche de Pesaj, los judíos leemos este libro. En él recordamos el Éxodo. Y en un momento determinado podéis conseguirlo en internet sin mucho problema. Poniendo Agadá de Pesaj, estoy seguro de que la encontráis. Los rabinos se encuentran reunidos. Y hay un rabino, que es el que comienza la discusión, que dice: no es hasta hoy que Ben Zoma ha dicho que todos los días que debemos de recordar el exilio, tanto las noches como los días. Porque había una discusión en el Talmud de si había que recordar el exilio de la salida de Egipto durante el día, durante el resto del día o también por la noche. Actualmente se hace tanto por la mañana como por la noche. Y entonces el, el que hace la pregunta es Eleazar y era un joven rabino, muy joven, pero llegó a ser Cohen. Y era demasiado joven para ser el sumo sacerdote y entonces se produjo un milagro según cuenta el Talmud y se hizo de repente muy viejo. Si veis la historia apunta a esa parte de ahí, ¿no? Hay una clara referencia a esa discusión. ¿Por qué? Porque también los que se encuentran dentro de la torre, pues al final el más joven de todos resulta que era el más viejo. ¿Qué se está diciendo allí? ¿O de qué estamos hablando? Voy a volver a esto de la Haggadá en unos segundos, pero antes os voy a contar otra cosa. Este ejercicio que estamos haciendo aquí tiene que ver principalmente con la inmortalidad. Inmortalidad. ¿Por qué? Porque el anciano, el mendigo que viene, les dice: os voy a dar una vida larga. Y hay muchas alegorías que están diciendo: soy muy viejo y a la vez no he nacido, como el águila. Y a la vez no he nacido. La gente se preguntará cómo se puede ser viejo y a la vez no haber nacido todavía. Vamos a intentar adentrarnos dentro de eso. Este capítulo se va a hacer un poquito más largo de lo que yo quisiera, sobre todo por eso mismo que estoy diciendo, porque es muy complejo el tema que estamos tratando. Bien, pues estamos hablando de la inmortalidad. Si hablamos de cómo consigue la inmortalidad el mundo, es decir, cómo cualquier persona que se le pueda preguntar puede hacerse una idea de qué hay que hacer para hacerse inmortal, pues lo primero que se nos ocurre es: vamos a tener hijos, por ejemplo. Al tener hijos, de alguna forma, pues mantenemos la semilla y de alguna forma hay algo de inmortal que sigue viviendo en nuestros hijos. Otra forma sería, por ejemplo, hacerse muy famoso, ¿no? Vamos a pensar, por ejemplo, pues en Cervantes. Todo el mundo conoce quién es Cervantes. Como todos lo recordamos, de alguna forma Cervantes alcanzó la inmortalidad. También se puede hacer de otra forma, pues conquistando grandes cosas, ¿no? A través de la guerra, por ejemplo, como Napoleón. Todo el mundo se afana, bueno, no todo el mundo, pero las grandes personas en la historia son recordadas por todos y al mismo tiempo también para el mundo han alcanzado un cierto nivel de inmortalidad. Otra posibilidad que se me ocurre, seguro que a vosotros se os ocurren muchas más, es pues hacer construcciones, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, las pirámides de Egipto, que han durado ahí miles y miles de años, ¿no? Seguro que a vosotros se os ocurren más formas de hacerse inmortal.
Pero para tener una idea, hoy vamos a hablar de cómo ve la inmortalidad el rabino Nachman. Y es una idea bastante profunda, como ya he dicho. Vamos a ver si con la ayuda de Dios somos capaces de adentrarnos un poquito más dentro de esto. Antes, el mendigo les había dado una bendición a los niños. Ahora se lo va a entregar como regalo. Primero le dio la bendición y ahora le va a dar el regalo. La bendición apunta siempre a lo que os dije antes, un clic, ¿no? Como un deseo. Pues al decir deseo ser famoso, por ejemplo, ¿no? Pues ahí ya estás creando como una especie de receptáculo, marcando tu objetivo y luego llegará un momento en el que eso se cumpla, ¿no? En el que llegue a entrar la luz suficiente, el receptáculo se haga más fuerte y si tienes suerte, pues esa bendición se convierta en tu regalo. El regalo que nos trae es una vida larga y el regalo lo vais a recibir si entendéis cuál es la profundidad del mensaje que va detrás. Bien, la idea del regalo consiste en una vida larga. De hecho, es una vida inmortal. Seguro que os preguntaréis cómo se puede alcanzar la inmortalidad. Bueno, pues vamos a intentar adentrarnos dentro de este secreto. Vamos a jugar a hacer unos dibujos para explicaros algunos de los conceptos, porque creo que a lo mejor los dibujos os pueden ayudar a comprender. Todo el mundo de los que estamos aquí tenemos un cuerpo. ¿De acuerdo? El cuerpo todos sabemos que es mortal. Llegará un día que nazca y un día que muera. También todos los que estamos aquí tenemos un alma. Y el alma sabemos que es infinita. El dibujo que vamos a utilizar para el alma, por pintarla de alguna forma, voy a hacer un corazón así como unas alas. Este es el alma, que es inmortal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí vamos a marcar la parte que es finita. Y aquí vamos a marcar todo lo que es infinito. Voy a comenzar dibujando un hombre cuando está vivo. Un hombre o una mujer. Os he dicho un hombre, pero puede ser también una mujer. Sin ninguna discriminación sexual. Cuando el hombre está vivo, tiene su alma dentro, ¿no? Bien, pues vamos a poner aquí en esta raya el momento de el nacimiento y aquí voy a poner la muerte. Cuando ese hombre cruza el umbral de la muerte, pues vamos a representar aquí que el cuerpo se separa del alma, ¿no? Y entonces en ese momento el alma vuelve a ser infinita y están separadas. Eso es más o menos la concepción que tenemos.
El tema es mucho más profundo, pero no nos vamos a meter en más profundidades de qué pasa después de la resurrección o esas historias. Eso lo dejamos para otro capítulo. A mí lo que me interesa es hacer la pregunta de si el alma es infinita y sigue viviendo después de la muerte, si no entra dentro de esta línea de aquí, que marca la línea del tiempo. Eso probablemente también significa que el alma a lo mejor también vivía antes de nacer. Esta pregunta es bastante compleja, porque normalmente todo el mundo se pregunta qué pasa con el alma después de la muerte, ¿vale? Pero nadie se pregunta qué pasa, o muy poca gente llega a preguntarse qué pasa con el alma antes del nacimiento. Dentro de la religión judía, aunque hay muchas profundidades y el alma se subdivide en muchas especialidades, en muchas partes, como ya os hemos explicado en otras partes de las explicaciones, el alma, hay una parte del alma que no es creada, sino que se llama en hebreo es insuflada, porque viene del propio creador, ¿no? Entonces eso significa que antes de nacer, esa alma también existía. Quiere decir que en el momento en el que se concibe, el alma, la Neshama, entra dentro del cuerpo. La pregunta que viene ahora, que es todavía más compleja, es, vamos a ver, si nuestro alma es infinita y nuestro cuerpo es finito, y hay una parte del alma que no ha sido creada, que estaba viva o existía antes de que nuestro cuerpo naciese y también sigue existiendo mientras cuando nuestro cuerpo fallece. ¿Qué pasa? Que en ese momento en el que el alma está dentro del cuerpo no sigue siendo infinita. No, eso no es cierto. El alma es infinita incluso cuando está en nuestro cuerpo. ¿Qué es entonces lo que está pasando? Lo que está pasando es que es cierto que el alma entra en el cuerpo y la tenemos dentro de nosotros dándonos la vida. Pero también es cierto que hay una parte muy alta del alma que sigue estando en el infinito y que nunca entra dentro del cuerpo. El problema está en ser capaces de conectar esa parte infinita con las partes perceptivas y entender que realmente el alma siempre es infinita, incluso cuando está en nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que nosotros perdemos la percepción porque empezamos a pensar aquí solamente con la cabeza y olvidamos que realmente existe esa conexión con nosotros, con el infinito. Bien, si eso ocurre, que hay alguien que tiene la capacidad de, estando en su vida, viviendo, llegar a conectar con ese alma, entonces en ese momento esa persona ya es una persona muy, muy vieja y al mismo tiempo también es una persona muy, muy joven. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí que no es creada puede entrar más de una vez en otra vida. Cuando se produce esta conexión, cuando hay alguien que se da cuenta, vamos a ver si somos capaces aquí de dibujar una bombillita, se da cuenta de que está conectado, entonces realmente esa persona en su vida ha alcanzado el infinito. No es una idea de infinito que dependa de los demás, como era por ejemplo el ser recordado, como en el caso de Cervantes, que estábamos diciendo antes. Esta es una infinitud muy profunda y que cuando se consigue nadie más
le importa si realmente llegas o no llegas a ser conocido por los demás. Vamos a ponerle aquí una coronita señalando ese momento. Es un alma que se ha encarnado y que al mismo tiempo sigue después de la muerte con ese recuerdo de haber sabido. Este alma puede volver a entrar en otras vidas e incluso se habla de que se puede recordar vidas anteriores, como algunos de los grandes místicos hicieron. Esta conexión es de las que nos está hablando el Saddik, ¿vale? Esta conexión justo es la que nos viene a referir esto es una vida larga y una vida corta, o sea, una vida larga y una vida que al mismo tiempo no ha empezado, porque esta que está aquí puede volver a entrar otra vez. Y al mismo tiempo es una vida muy antigua. ¿Por qué? Porque recuerda todas las vidas anteriores. Bien, antes de terminar esta parte de aquí, hay algo más que me gustaría contaros. Hay una historia dentro del Talmud, dentro también de la Tania, al principio de la Tania, que habla de 5 clases de personas, aunque realmente son 4, ¿vale? Vamos a ver, voy a hacer este dibujo un poco más pequeño. Vamos a ver. En el Talmud se habla de que hay 4 clases de personas. Están las personas que son buenas y también están las personas que son malas. Por seguir haciendo un dibujo, os voy a escribir lo siguiente. Esta es una persona que es buena y le voy a dibujar así una salita como para señalar que es un poco ángel. Esta es la persona que es mala y le pongo aquí unos cuernos de demonio. Aquí pintamos a otra persona que sea buena y aquí otra persona que es mala. ¿Con qué problema se enfrenta el Talmud? El Talmud se enfrenta con el caso de que hay personas, si las personas fueran malas y estuvieran sufriendo en todo el mundo, o si las personas fueran buenas y estuviesen todo el tiempo felices, no habría ninguna clase de problema porque se vería claramente que Dios castiga a los malos y que beneficia a los buenos. ¿Qué le ocurre al Talmud? Que el Talmud ve lo siguiente. Hay personas que son buenas y les va bien, pero también hay personas que son malas y les va muy bien. Y sin embargo hay personas que son buenas y sufren muchísimo con problemas financieros, con guerra. Y también hay personas malas que también sufren mucho, ¿vale? Entonces tenemos la persona que es buena y prospera en el mundo y también la persona que es buena y sufre, con 2 paralelas más. Una persona que es mala y que prospera y una persona que es mala y que sufre. ¿Cómo explica el Talmud este caso? Pues dice, el bueno que prospera, vamos a dibujar aquí una especie de saco donde vamos a contar las buenas acciones que tiene cada uno de estos. ¿De acuerdo?
El bueno que prospera es porque tiene el saco completamente lleno. Entonces, Dios le va a dar, como ya ha llenado su saco, le va a dar su beneficio tanto en el mundo futuro como en este mundo. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, pues nos vamos, por ejemplo, con el malo que sufre. El malo que sufre resulta que es tan malo que en su bolsa de Misbot no tiene nada. Entonces no le va a dar ninguna referencia, no le va a dar ningún beneficio ni aquí ni en el mundo futuro. ¿De acuerdo? Por eso están los malos que sufren. ¿Qué pasa entonces con el bueno que prospera? O con el malo que sufre. Con el malo, con el malo que prospera. Pues el malo que prospera resulta que tiene unas pocas monedas. Las monedas que tiene el malo que prospera no le dan para llegar a hacer esta conexión. Entonces el malo que prospera nunca va a conseguir esta conexión de estar conectado con el mundo superior. Entonces, como ha hecho unas poquitas de buenas acciones, ¿qué hace Hashem? Que le va a entregar en esta vida, porque no son suficientes como para llegar a ganarse el mundo futuro, pues coge estas monedas y le dice mejor que le vaya bien aquí en esta vida, y entonces vemos que los malvados prosperan, pero están prosperando en esta vida, no tienen ninguna conexión con el mundo futuro. Si entendemos el mundo futuro, no tanto como que me voy a morir y estoy aquí, y el cuerpo está aquí, y entonces yo tengo una doble vida donde soy una especie como de ser celestial, mientras mi cuerpo está aquí abajo, sino que si alcanzo realmente este lugar significa que es que ya estoy ahí en ese mundo futuro, porque ya tengo como cierta conexión con el mundo espiritual. Bien, si la bolsa, vamos a ponerle este límite, llega hasta ahí, Dios te paga con esa conexión de aquí. Como en tu vida ya has llegado a hacer tantas buenas acciones que ya tienes capacidad como para conectar, entonces ya todas las monedas extras que vayan llegando van llegando al beneficio de este justo que prospera. ¿Qué pasa con el que sufre? Pues el que sufre llega aquí, ha llenado justo hasta aquí. Lo que Hashin quiere darle es esta conexión de aquí. ¿Por qué sufre entonces? Porque necesita aprender, que necesita hacer unas poquitas más buenas acciones para completar esto. ¿De acuerdo? La raya del malvado estaría aquí, en este lugar de aquí. ¿Dónde estamos las personas normales? La mayoría de las normales, incluyendo lo que hace la referencia a la Tania. Pues la mayoría de nosotros nos encontramos aquí, entre medias de esto. Se llama en hebreo Benoni. Quiere decir que o estamos sufriendo porque somos muy buenos o que nos va muy bien, pero somos bastante malvados porque no tenemos conexión con ese mundo espiritual, ¿no? Bueno, pues con eso quiero explicaros un poco cuál es el regalo que os traía este mendigo ciego. El regalo que os trae es esa conexión con el mundo espiritual, porque al estar conectados con el mundo espiritual, ya se dice que los justos, incluso después de la muerte, cuando llegan aquí, son muy poderosos en el mundo, porque pueden seguir haciendo bondades, porque tienen, como por así decirlo, todavía el cuerpo espiritual tan formado que son todavía capaces de hacer cosas.
Y el malvado que está aquí, incluso aunque está vivo, está muerto, dice el Talmud. ¿Por qué está muerto? Pues porque está aquí viviendo completamente en este nivel. Entonces no tiene ninguna posibilidad de conectar con lo superior y ya se ha quedado ahí abajo. Bueno, pues con eso me doy por satisfecho con la explicación de hoy. Solo hay una cosa más que quiero deciros, y es que aparecen, cuando están dentro de la torre los personajes de nuestro cuento, aparecen una serie de personajes y cada uno va recordando una serie de cosas, ¿no? Entonces, hay uno que dice que recuerda el sabor de la fruta. El sabor de la fruta. Hay otro que dice que habla del olor de la fruta. Y hay otro que recuerda la visión de la fruta. Y el rabino va a decir que cada uno de estos niveles, en el mismo capítulo, al final si lo leéis, no hace falta explicarlo porque está escrito, que esto tiene referencia a la Neshama, que es la parte más alta. El olor es el ruach del alma. El olor es el ruach, que es la parte intermedia, y el sabor sería el nefesh. Esto no va a hacer falta luego para seguir explicando en el transcurso del cuento otra serie de cosas. También deciros que habla de barcos y que en hebreo barco se dice anoji. Entonces, anoji, también esta palabra en hebreo significa yo. Es ese nivel del alma que se está escondiendo en el yo, en lo que yo soy, ¿de acuerdo? Pero el hombre, hay dos referencias que son interesantes. Dos referencias a dos historias. En la Tanaj, en el Talmud también y en la tradición cabalística, se habla de un río y que el hombre se ve reflejado en ese río. El agua es el tiempo de su vida. Mientras el agua corre, el ser tiene la ilusión de que existe. Pero eso no es del todo cierto, porque en el momento en el que el agua deja de correr, que sería el momento de la muerte, el hombre seguirá existiendo, ¿vale? Porque seguirá viviendo en el plano espiritual cuando sea terminal, con la condición de que haya sido bueno y haya tenido capacidad como de hacer esa conexión de la que hablábamos antes. Hay otra referencia que habla de una escafandra. Una escafandra es esto que se pone en los buzos para entrar debajo del agua. Entonces el hombre, en su vida, para entrar en esta dimensión, se pone una escafandra, que es nuestro cuerpo. En el momento en el que sube a la parte superior, donde se supone que está el aire, que para nosotros en la alegoría sería el mundo futuro, es decir, cuando pasamos al mundo espiritual, pues nos quitamos esa escafandra y la dejaríamos ahí completamente viviendo sin ninguna clase de problema en la tierra, mientras nuestro cuerpo real seguiría estando fuera. ¿Vale? Pues con eso os quiero decir, primero, que si os ha gustado, por favor suscribiros, podéis hacerlo aquí en esta parte de aquí, y si queréis ver otro vídeo de la serie, pues podéis hacerlo aquí en esta parte de afuera. Y con eso pues os doy las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención.